Agrupar. Lo primero que vamos a hacer en esta lección es expresar números con unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Por ejemplo, ¿cómo se pueden agrupar 34 bloques de unidades de tal forma que podamos cambiarlos por la mayor cantidad de bloques de decenas? Lo primero que hacemos es dibujamos los 34 bloques de unidad y lo mejor es, como vamos a cambiarlo por decenas, hacer grupitos de 10. De manera que aquí tenemos 10, aquí tenemos 10, aquí tenemos 10 y aquí los que sobran. En este caso, 4. Cada grupo de 10 lo vamos a representar con una barra. Así que nuestro número, nuestro 34, va a consistir en 3 grupos de 10, es decir, 3 barras, 3 decenas y 4 unidades sueltas. De manera que nos quedarían 3 decenas más 4 unidades. Estas son las decenas y estas son las unidades. Haz 2 ejercicios de la ficha 1 y recuerda detener el vídeo. Ahora vamos a agrupar de manera que haya menos de 10. ¿Cómo se pueden agrupar 3 decenas y 15 unidades para hallar el valor total? Es decir, tenemos demasiadas unidades, tenemos un número de unidades que pasa la decena, por lo tanto vamos a agrupar. Tenemos 3 decenas más 15 unidades, como 15 unidades es igual a una decena más 5 unidades, en realidad lo que tenemos es 3 decenas más una decena más 5 unidades, ¿verdad? Y esto son 4 decenas y 5 unidades, por lo que el valor total es 45. Veamos otro ejemplo, también con decenas y unidades, pero con un número un poco más grande. ¿Cómo se pueden agrupar 6 centenas, 4 decenas y 22 unidades? ¿Quién es el valor que pasa de 10? Las unidades, pues son las que tenemos que agrupar. Vamos a ver esas 22 unidades, sabemos que son 2 decenas y 2 unidades. Por lo tanto, en total lo que tenemos es 6 centenas, 4 decenas, 2 decenas y 2 unidades. Es decir, lo que tenemos son, si sumamos o si agrupamos centenas, decenas y unidades, lo que tenemos son 6 centenas, 6 decenas, las 4 que había al principio, más las 2 que vienen de las 22 unidades, más 2 unidades. Es decir, que el número que representábamos o que queríamos representar es el 662. Haz 2 ejercicios de la ficha 2 y recuerda detener el vídeo. Ahora vamos a sumar sin llevada, sin llevarnos ningún número. ¿Cuál es el resultado de sumar 15 y 43? Pues miramos las decenas que hay en los dos números. 15 tiene una decena y 5 unidades. Y 43 tiene 4 decenas y 3 unidades. En total, ¿qué tenemos? Pues sumamos. 5 y 3, 8 unidades. 1 y 4, 5 decenas. La suma es 58. ¿Y si uso números más grandes? Por ejemplo, 132 y 45. Esta vez, en vez de hacerlo con esta forma, expresando decenas y unidades, lo que voy a hacer es usando bloques de base 10, todavía sin agrupar. Por ejemplo, el 132, ¿cómo lo represento? Pues lo represento con una centena, que es este cuadrado, las barras, que ya hemos visto que eran las decenas, 3 decenas, y las unidades, 2 cuadrados. Por lo tanto, 45, pues 4 decenas, porque no tiene centenas, 4 decenas, que son las 4 barras, y después 5 unidades, 5 cuadraditos. Y ahora lo único que tengo es que agrupar formas o agrupar figuras. Es decir, ¿cuántos cuadrados grandes tengo que equivalen a la centena? 1, ¿verdad? ¿Cuántos, qué es esta de aquí? Una centena.
¿Cuántas barras de decenas tengo? Pues las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 decenas. ¿Y cuántas unidades tengo? Pues las cuento también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Por lo tanto, el número es 177, es decir, el 177. Haz los ejercicios de la ficha 3 y recuerda detener el vídeo. Ahora vamos a sumar conllevada. Antes era sin llevada y ahora es conllevada. ¿Qué significa conllevada? Pues que pasas del número 10, tanto en las decenas, en las centenas, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo sumamos 37 y 46? Y lo vamos a hacer sin bloques y sin agrupar. Lo vamos a hacer con una tabla. Los colocamos en una tabla de decenas y unidades, y entonces vemos qué pasa. Primero vamos con las unidades y luego las decenas. 7 unidades y 6 unidades hacen 13 unidades. Perfecto. Y 3 decenas y 4 decenas hacen 7 decenas. Perfecto. Pasa que este 13 no nos gusta mucho. Puesto así, porque se nos pasa de 10. ¿Cómo cambiamos o cómo transformamos este 13? Ya lo hemos visto antes, pero en una tabla hay que recordar que 13 es 10 más 3 y en una tabla, ¿cómo lo escribo? Lo escribo de la siguiente forma. Dejo el 3 y esa decena, ¿verdad? Esa decena que me sobra, la pongo aquí arriba. De manera que 3 más 4 es 7 y esa decena que viene de aquí, 8. Por lo tanto, la suma de 37 y 46 es 83. Haz los ejercicios de la ficha 4 y recuerda detener el vídeo. Ahora vamos a sumar números de 3 cifras, también conllevadas, pero de 3 cifras. Vamos a sumar 152 y 273. La forma de sumar es la misma, pero veremos qué pasa. Los colocamos en una tabla, unidades, decenas y centenas, 152, 273, y empezamos nuestra suma. Primero unidades, luego decenas y luego centenas. 2 más 3, 5, fenomenal. 5 más 7, 12, perfecto. Y 1 más 2, 3. Todo bien. Pasa que este 12 vuelve a pasar de 10, así que vamos a hacer una pequeña agrupación. Recordemos que 12 decenas, en este caso 12 decenas, es una centena y 2 decenas. Por lo tanto, dejamos nuestro 5, dejamos nuestro 2, que es este 2 de aquí, el de las 2 decenas, y este 1, que es la centena, pasa aquí arriba, a la columna, a la columna de las centenas. Y ahora podemos hacer la suma. 1 más 1 más 2, 4. Por lo tanto, la suma nos da 425. Haz los ejercicios de la ficha 5 y recuerda detener el vídeo. Vamos a sumar números más grandes. Verás que es muy parecido, lo que pasa que hay algunos movimientos, algunas transformaciones que tenemos que hacer más de una vez. Vamos a sumar 4.334 y 736. Escribimos los números en una tabla. Esto como siempre. Y ahora, como siempre también, sumamos unidades, decenas, centenas y unidades de millar, ¿vale? Las unidades. 4 más 6, que es 10. 10 es una decena. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si es una decena, dejamos el 0, que es el número de las unidades, y esa decena la subimos a su columna, a la columna de las decenas. Ahora sumamos las decenas. 3 más 3, 6, y una que nos habíamos llevado, pues son 7. Pues nada, aquí tenemos un 7. Perfecto, aquí abajo, el 7. 6 y una 7. Ahora vamos a sumar
las centenas, 3 más 7. ¿Qué pasa con 3 más 7? Que es lo mismo que antes nos ha pasado con 6 más 4, que 3 más 7 es igual a 10. Entonces sabemos que 10 centenas es un millar y por lo tanto tenemos que volver a escribir ese 0, este 0. Como llegas a 10, este 0 lo mantienes y este 1, que es el millar, lo pasas a la columna de los millares y ya puedes sumar las unidades de millar. 5. El resultado es 5070. Como has visto aquí, hemos agrupado 2 veces en la misma suma. Pero como has visto también, no es nada difícil. Haz los ejercicios de la ficha 6 y recuerda detener el vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer es restar números grandes. Hasta ahora hemos hecho sumar, primero hemos hecho representar, primero hemos aprendido a representar, luego hemos utilizado las tablas, luego hemos sumado siempre con tablas, bueno, y con bloques también, y ahora vamos a restar números grandes directamente. Vamos a ver, ¿cómo restamos estos dos números? Escribimos los dos números en una tabla y lo primero que nos encontramos es que si yo quiero restar las unidades primero, no tengo suficientes unidades para restar 6, porque aquí tengo 4, ¿verdad? Entonces tengo que transformar esta decena en unidades para que haya suficientes y poder restar. ¿Cómo hago esto? De la siguiente manera. 3 decenas y 4 unidades son 2 decenas y 14 unidades, porque lo que hago es transformar esta decena en unidades. ¿Cómo escribo esto? Lo escribo de la siguiente forma. Como ves, tacho el 4 porque ya no es un 4, sino que es un 14 porque le he sumado 10 unidades, y aquí tacho un 3 porque ya no es un 3 porque le he quitado una decena, que es la que he pasado aquí. Por lo tanto, son 2. Entonces ahora ya puedo restar las unidades. 14 menos 6, 8. El siguiente paso sería restar las decenas. Y me pasa exactamente lo mismo que antes, que no tengo suficientes decenas para restar este 3. Por lo tanto, tengo que descomponer este 3 de aquí, estas 3 centenas. De manera que, si te fijas, este 2, que era el que tenía aquí, 2 decenas, ya no es 2, porque es 12, porque le he dado 10 decenas procedentes de esta centena. ¿Y este 2 en qué se va a convertir si le he quitado una centena? Exactamente, en un 2. Y ahora ya puedo hacer la resta. 12 menos 3, 9. El siguiente paso sería restar las centenas y me vuelve a pasar lo mismo. Fíjate, tengo solo 2 centenas y aquí tengo 7 centenas. No puedo hacer la resta. Pero ¿qué puedo hacer? Pues como hemos hecho antes, seguir descomponiendo. Este 4 lo voy a descomponer, le voy a dar 10 centenas, se va a quedar con 3 unidades de millar tan solo, y al llegar 10 aquí, este 2 se va a convertir en un 12 y podré hacer la resta. Vamos a ver. 3 millares y 12 centenas. Ese 2 ya no es un 2, sino que es un 12. Ese 4 ya no es un 4, sino que es un 3. Y ya puedo hacer la resta. 12 menos 7, 5. Y el 3, que se queda igual. Porque no tiene nadie aquí abajo para restar. 3 menos 0, 3. Por lo tanto, el resultado de esta resta es 3598. Ejercicios de la ficha 7. Recuerda detener el vídeo. Y ahora la actividad de esta lección. Necesitarás dibujar estas tablas en algún sitio, por ejemplo, en tu libreta, jugar por parejas, necesitas a alguien que juegue contigo y necesitas un dado. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es lo siguiente.
tiras el dado 6 veces y te apuntas los valores de esos números en tu tabla número 1. Y el jugador 2 hace lo mismo con su tabla, tira 6 veces y se apunta los valores. Entonces, el jugador 1 tiene que construir la suma que le dé el resultado más grande. Y el jugador 2 tiene que construir la resta que le dé como resultado el número más pequeño. Cuando acabas, uno comprueba si el otro lo ha hecho bien y os intercambiáis los papeles. Para acabar, haz los ejercicios de las páginas 52 a 68 de tu libro.